Ya, estamos con lo que es el binomio al cubo. Y como binomio al cubo como tal vamos a tener dos situaciones. Ya, la primera es esta. Fíjense, es positivo. ¿Correcto? Eso significa que todos van a ser positivos. ¿Y cómo va la situación? Va el primero. Este sería nuestro primero y este sería nuestro segundo. ¿Estamos bien? Va a ser el primero al cubo más el triple, siempre va a ser el 3. El triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. A ver, explico. Si este es positivo y es un binomio al cubo, todos van a ser positivos. ¿Ya? Ahora quiero que se fijen acá. Por ejemplo, con el a cubo, fíjense cómo va. Acá dice a cubo, después dice a cuadrado y solita está la a. ¿Eso qué significa? Que la a está decreciendo. ¿Correcto? Lo que no está pasando con b. Por ejemplo, acá tengo b al cuadrado, b al cubo. ¿Eso qué significa? Que mientras a decrece, ¿quién va a crecer? B. Mientras a decrece, b crece. ¿Correcto? Otra cosa a tomar en cuenta es que siempre tiene que estar presente ¿quién? El 3. ¿Estamos bien? Si es positivo, repito, todos van a ser positivos. Ahora, ¿qué pasa en la segunda situación? Y cuando tengamos negativo. Acá, ¿cómo sería? Va a ser el primero al cubo menos el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. ¿Eso qué significa? Que si es negativo, empezamos con negativo y de forma intercalada, ¿no? Va a ser menos, más, menos, ¿correcto? Está yendo de forma intercalada. Y sí o sí tiene que estar el 3, ¿no? Y después, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre esto y esto? Sería los signos prácticamente, ¿no? Si es positivo, todos van a ser positivos. Y si es negativo, va a ser intercalado. Menos, más, menos. ¿Está bien? Y pasa lo mismo, ¿no? Mientras A decrece, B crece. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta acá preguntas? Empecemos a resolver el ejercicio que está acá. Si se dan cuenta, ahí está como positivo, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que todos van a ser positivos. Si no nos olvidemos del... Y no nos olvidemos del 3, ¿no? Acá es positivo y está elevado al cubo. Entonces, ¿cómo va a ser? Este es el primero y este es el segundo, no nos olvidemos. Va a ser el primero al cubo más ¿qué? Más el 3, que siempre tiene que estar. Y no nos olvidemos que el primer término, ¿sí? Va a decrecer. En cambio, el segundo término, ¿qué va a pasar? Va a crecer, ¿correcto? Entonces va a quedar como el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más ¿qué? Más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Fíjense, si es positivo, todos van a ser positivos. No nos olvidemos que es un binomio al cubo, entonces acá tiene que estar el 3 y acá también tiene que estar el 3 siempre. Ahora nos fijemos con el primer término. Para nosotros el primer término es a. Ese tiene que decrecer. Veamos. Tengo a cubo, después tengo a cuadrado, después tengo a. Cumple. El primero, es decir, este está decreciendo. Lo que no tiene que pasar con este caso, con el segundo, que en este caso es 2, tiene que crecer. Fíjense, acá dice 2, después viene como 2 al cuadrado y después viene como 2 al cubo. Por eso digo, mientras uno decrece, el otro crece, ¿no? ¿Y cómo va a quedar acá? Fíjense, a cubo más... ¿Cuánto sería la multiplicación de esto? Primero se multiplica los números, ¿no? 3 por 2 sería 6 y 6 por a cuadrado me va a dar 6 al cuadrado más
Esto que está acá, ¿cómo sería esa multiplicación? Primero, se multiplican los que tienen potencia. Por ejemplo, en este caso es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, que sería 4. Lo multiplico con este 3, me va a dar 12. 4 por 3, 12. Y 12 por A es 12A. Más, acá tengo un 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y esto que está acá, y esto que ven acá, sería la solución. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Todo está bien, profe. Sigamos. Ya, hemos visto que si este es positivo y es un binomio al cubo, todos van a ser positivos. Este es para mí el primero y este es el segundo, ¿correcto? ¿Qué me dice? Es el primero al cubo más el 3 que siempre tiene que estar. No nos olvidemos que el primero, ¿qué va a pasar con el primero? Va a decrecer. Lo que no pasa con el 3. El 3 va a crecer. Mientras uno decrece, el otro crece. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Va a ser m al cuadrado más el triple que siempre tiene que estar. Perdón, acá sería m al cuadrado ¿por quién? Por 3. Estoy hablando de este 3, ¿no? Este 3 está acá. Y esta m viene acá. No nos olvidemos, ¿vale? Y no nos olvidemos que la m decrece, ¿no? Primero es m cubo, después es m cuadrado. ¿Y qué va a ser después? Va a ser m. Acá dice 3. Y para el siguiente va a ser el 3. No nos olvidemos que este 3 es el que siempre está, ¿no? Acá había ese 3, ¿no? Ese 3. Acá y acá. Es el que siempre está, por si acaso. Más el triple de ¿qué? De m por 3 al cuadrado más el 3 al cubo. Si este es positivo, todos van a ser positivos. Si acá es m, va a decrecer. Entonces primero empiezo con m cubo, después viene con m cuadrado, después viene solo m. El primero, que es este, decrece. El 3, por ejemplo, el 3 es el que siempre teníamos acá, ¿no? El que siempre tiene que estar. Pero este 3 de acá tiene que crecer. Fíjense, acá dice 3, después viene como 3 al cuadrado y al último viene como 3 al cubo, ¿no? Mientras uno decrece, en este caso m decrece, y este 3 va a crecer, ¿correcto? ¿Qué es lo que queda acá? Va a ser m cubo más... ¿Cuánto es la multiplicación de esto? Primero se multiplica los números. 3 por 3 es 9. Y 9 por m cuadrado me va a dar 9m cuadrado. Más. En esta situación, ¿qué tendríamos que hacer? Acá dice 3 al cuadrado. O sea, en todo esto, primero se hace el que tiene potencia. 3 al cuadrado es 3 por 3. Y 3 por 3 me da 9. Ese 9 multiplicado por este 3 me va a dar 27. Y 27 por m es 27m. Más 3 al cubo es igual a ¿qué? A 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Entonces 3 al cubo es 27. Y esa sería la solución final. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? No nos olvidemos que mientras uno decrece, el otro crece. Eso es clave entender. ¿Está bien? Sigamos. Sigue siendo positivo. Si es positivo, todos van a ser positivos. Y no nos olvidemos del 3, que siempre tiene que estar presente, ¿correcto? Mientras el primero, el que está acá, que en nuestro caso es 2x, va a decrecer.
Pero el segundo, que en este caso es 1, va a crecer. Mientras uno decrece, el otro crece. ¿Cómo va a quedar? Al tener 2x, estoy obligado, podríamos decir, a poner paréntesis. Entonces el primero va a ser al cubo. Esto va a ser 2x al cubo más, ¿qué? Más el 3, que habíamos dicho que siempre tiene que estar. Y este decrece. Si hemos empezado como 2x al cubo, ¿cómo va a estar? Ahora va a decrecer. Va a ser ¿qué? Va a ser 2x al cuadrado ¿por qué? Por el segundo. En este caso sería 1. Más el 3 que siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar. ¿Qué sigue después? Fíjense, tengo 2x al cubo, 2x cuadrado, y ahora va a decrecer este. Va a quedar como 2x a la 1, ¿no? Está decreciendo, ¿no? 2x cubo, 2x cuadrado, 2x. En cambio, en este caso, este 1 tiene que subir. Si aquí era 1 elevado a la 1, ¿cómo va a seguir? Va a seguir como 1 al cuadrado, después más 1 al cubo, ¿correcto? Mientras uno decrece, el que va a decrecer siempre es este, el primero. En cambio, el segundo va a crecer. Entonces acá tenemos 2x cubo, 2x cuadrado, 2x a la 1. Está decreciendo. ¿Qué pasa con el 1? Está creciendo. 1 tiene 1 cuadrado y por último es 1 al cubo. Y como es positivo, todos van a ser positivos. Y no nos olvidemos que este 3 siempre está presente, ¿correcto? ¿Qué sigue? Después de esto, lo que sigue es operar acá. Tengo 2x elevado al cubo. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cuánto es 2x elevado al cubo? ¿Cómo se tiene que operar aquello? ¿2x elevado al cubo? ¿Cómo sería? Como esto es una multiplicación, no nos olvidemos que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a por b elevado a la n, ¿sí? Si tenemos una multiplicación, ¿qué pasa con la potencia? La potencia se distribuye. Entonces va a ser a la n por b a la n, ¿no? Siempre y cuando sea una multiplicación. Si es una suma o una resta, no puedes hacer aquí. Sí o sí tiene que ser multiplicación. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Acá tengo un por. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Este cubo se va a distribuir a lo que está acá. Entonces voy a tener 2 al cubo, x al cubo, más que. En esta multiplicación, primero se hacen los paréntesis. Y lo demás se copia. Va a quedar como 3 por... ¿Cuánto sería 2x al cuadrado? Al igual que acá, ¿qué creen que va a pasar? Este cuadrado se va a distribuir a todo esto que está acá. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como 2 al cuadrado, x al cuadrado por 1, ¿no? Primero, de toda esta multiplicación, primero me estoy enfocando en ¿qué? En los paréntesis. Lo demás lo estoy copiando normal. ¿Correcto? En el siguiente va a quedar como ¿qué? Como más. Primero hacemos esto que está acá. ¿Cómo es elevado a la 1? ¿Creen que va a afectar en algo a lo que está dentro? No. No va a afectar en nada. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como 3 por 2x por 1 al cuadrado. ¿Cuánto es? 1 al cuadrado es 1 por 1, que sería 1. Más, ya hemos hecho esto, ¿no? Esto que está acá, lo hemos hecho acá. ¿Más qué? Más 1 al cubo. 1 al cubo es igual a 1 por 1 por 1. ¿Y eso me da cuánto? Me va a dar 1. ¿Correcto? Sigamos. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un 2 al cubo, ¿no? ¿Cuánto es 2 al cubo? Es 2 por 2 por 2. Y eso me va a dar 8. Entonces, en vez de esto que voy a poner 8. Va a quedar como 8x al cubo más ¿qué? 2x al cubo. 2x al cubo más 8x 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 al cubo.
En esta multiplicación que está acá, primero se multiplican los números. Y sobre todo, primero se hacen los que están elevados a algo. En este caso, el 2 al cuadrado es 4. A ese 4 lo voy a multiplicar por este 1, me va a seguir dando 4. Y a ese 4 lo voy a multiplicar por 3. ¿Cuánto me va a dar en total? Con respecto a los números, me va a dar 12, ¿no? 2 al cuadrado es 4, por 1 es 4, por 3 es 12. ¿12 qué? Va a quedar como 12x al cuadrado. Más, en esta multiplicación de todo esto, primero se multiplican los números. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y 6 por x, 6x. Va a quedar como 6x más 1. Acá podemos hacer suma o resta de términos semejantes, ¿no? Entonces la solución sería eso, lo que está ahí. No nos olvidemos, repito, el primero, este que está acá, es el que decrece y el segundo es el que crece. Y bueno, prácticamente esa sería la solución. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, vamos a ver con otra situación. En este momento estamos haciendo todos los que son positivos, por si acaso. Después vamos a hacer con los que son negativos. A ver, en este caso, ¿cómo sería? ¿Quién es mi primero? En este caso sería el 2 y mi segundo sería el y cuadrado. No nos olvidemos que este decrece, ¿sí? Y este que está acá va a decrecer. Uno decrece, el otro crece. Entonces, ¿cómo sería? Es un binomio al cubo. ¿Cómo sería? Va a ser el primero al cubo, en nuestro caso nuestro primero es 2, va a ser 2 al cubo, ¿más qué? Más el 3 que siempre está presente, y no nos olvidemos que este tiene que ir decreciendo. Tengo 2 al cubo, acá ¿qué voy a poner? 2 al cuadrado, ¿no? Por 2 al cuadrado, ¿por quién? Por el que está acá, que sería y cuadrado. ¿Estamos bien? Más el triple de quién. No nos olvidemos, acá tengo 2 al cubo, 2 al cuadrado. ¿Qué tendría que poner acá? Solo 2. Por 2, por... Ahora fíjense acá es y cuadrado. Pero no nos olvidemos que este y cuadrado, básicamente lo que está pasando es que acá está elevado a la 1, ¿sí o no? En este caso, acá ¿cómo tendría que estar el y cuadrado? No nos olvidemos que mientras uno decrece, el otro crece. Y en este caso el y cuadrado tiene que crecer. Si era acá y cuadrado elevado a la 1, ¿qué voy a poner en esta parte? Va a ser y cuadrado elevado ¿a qué? A la 2. Como es positivo, todos van a ser positivos, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a poner acá? Más que... Si acá decía y cuadrado elevado a la 1, acá decía y cuadrado elevado a la 2, ¿qué tendría que poner en esta parte? Tengo que colocar y cuadrado elevado al cubo. No nos olvidemos que mientras uno decrece, el otro crece, ¿correcto? Mientras uno decrece, el otro crece, ¿no? Y el 3 siempre está presente. Repito, mientras uno decrece, tengo 2 al cubo, 2 al cuadrado, tengo 2. ¿No? El primero siempre es el que decrece, ¿no? En cambio, con respecto al segundo, está decreciendo. Tengo y cuadrado a la 1, y cuadrado a la 2, y cuadrado al cubo. Está creciendo, ¿no? El segundo siempre crece. Ahora, ¿qué toca hacer? Operar. Por ejemplo, 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que sería 8, más... ¿Cuánto sería esta multiplicación que está acá? Primero se multiplica los números. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 me va a dar 12. ¿No? Con respecto a los números va a ser 12. Ahora acá, potencia elevado a otra potencia
se multiplica. 1 por 2, 2. Entonces va a quedar como ¿qué? Como y al cuadrado. ¿Estamos bien? O sea, la multiplicación de todo esto se ha convertido en ¿qué? En esto. Sigamos. Va a quedar positivo. Y ahora acá, ¿cómo sería? Primero se multiplica los números. De esta multiplicación de lo que está acá, primero se multiplica los números. Voy a tener 3 por 2, me va a dar 6. ¿Sí? Ahora acá, y cuadrado elevado al cuadrado, potencia elevada a otra potencia, se multiplica. 2 por 2, 4. ¿Qué me va a quedar? Va a quedar como y elevado a la cuarta más, o sea, la multiplicación de todo esto se ha convertido en esto. Y ahora acá, lo mismo. Potencia elevada a otra potencia, ¿qué pasa? Se multiplica. Y como respuesta final voy a tener que y a la sexta. En esta parte, ¿se puede hacer sumas o restas de fracciones? No, no se puede hacer nada. Entonces, esa sería la solución. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahora vamos a hacer con los negativos. Veamos qué pasa. Vamos a ver con los negativos. Acá tengo un binomio al cubo, pero en este caso es negativo. Va a ser básicamente lo mismo que en el anterior, pero lo único que va a variar es el signo. Los signos van intercalados, empezando por el negativo. Va a ser menos, más, menos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Va a ser el primero al cubo, ¿sí? Como es negativo acá, va a ser menos ¿qué? Menos el triple. El 3 siempre tiene que estar. No nos olvidemos que el primero decrece y el otro va a crecer, ¿no? Entonces, en este caso, si yo acá tengo x al cubo, ¿qué voy a poner acá? X al cuadrado. ¿Por quién? Por lo que está acá, ¿no? Que en este caso es 1. Como es negativo, los signos van intercalados. Si acá es negativo, acá ¿qué voy a poner? Positivo. Más el triple, el 3 que siempre tiene que estar. Si acá tenía x al cubo, x cuadrado, ¿qué voy a colocar acá? Va a ser solamente x. Por... Si acá decía 1, no nos olvidemos que este es el que crece. Si acá decía 1, ¿qué voy a poner acá? Voy a colocar por 1 al cuadrado. Y seguimos intercalando signos. Menos, más, ahora viene menos. ¿Menos qué? Menos el segundo elevado a ¿qué? Elevado al cubo. Repito, si este es negativo, el primero va a ser negativo, positivo, negativo. Es decir, está intercalado, ¿sí? El primero decrece, tengo x cubo, x cuadrado, tengo x. Lo que pasa con el segundo es que crece, ¿no? Acá tengo 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo. Mientras uno decrece, el otro crece. Y siempre tiene que estar el 3 presente, siempre, porque es un binomio al cubo. Ahora operamos. Va a quedar como ¿qué? Como x al cubo menos la multiplicación de todo esto. ¿Cuánto va a ser? Primero se multiplican números. 3 por 1 es 3 por x al cuadrado. ¿Me va a dar qué? Me va a dar 3x cuadrado más... En esta multiplicación primero se hacen los números que tienen potencias. 1 al cuadrado es 1, 1 por 3 es 3 y 3 por x es 3x. Menos ¿qué? Menos 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1. Y eso es todo. Esa sería la solución. Hasta acá, preguntas, dudas. Preguntas. Preguntas, chicos. Sigamos.
binomio elevado al cubo y es negativo. ¿Cómo sería? No nos olvidemos que el primero decrece y el segundo crece. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser el primero al cubo menos el triple, que siempre tiene que estar. Si acá dice n cubo, ¿qué voy a poner acá? N cuadrado, porque va a decrecer, ¿no? Por el que está acá, con este que es, en este caso sería 4. Como es negativo, tiene que ir intercalado. Si acá dice menos, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner más el triple, ese 3 que siempre tiene que estar, perdón. Tengo n cubo, n cuadrado, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner n. Si acá decía 4, acá ¿qué voy a poner? No nos olvidemos que es el que crece. Va a ser 4 al cuadrado. Los signos intercambiados, ¿no? Intercalados, perdón. Menos, más, y acá va a ser menos. ¿Menos quién? Si acá era 4, acá era 4 al cuadrado, acá ¿qué va a ser? Va a ser 4 al cubo. ¿No? Ahora, ¿qué sigue? Operar. En el cubo no se puede hacer nada, lo dejamos. Menos, en esta multiplicación que está acá, primero se hacen los números. 3 por 4 es 12 y 12 por n cuadrado es 12n cuadrado, más en esta multiplicación que está acá, primero se multiplican los números con potencias. 4 al cuadrado es 4 por 4 es 16 y 16 por 3 es 48 y 48 por n es 48n menos 4 al cubo es 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. ¿Eso qué significa? Que 4 al cubo es 64. Y esa sería la solución. Hasta acá, preguntas, dudas. Preguntas. Sigamos. Este para nosotros es nuestro primero y este va a ser todo lo que está acá, va a ser nuestro segundo. Si es negativo, los signos van intercalados. Empezamos con el primero al cubo menos el 3 que siempre tiene que estar por, y acá decía 1 al cubo, acá voy a poner 1 al cuadrado. No nos olvidemos que mientras uno decrece, el otro crece, ¿no? ¿Por quién? Por lo que está acá, que sería 2n. Se sugiere que cuando tengamos, por ejemplo, acá tenemos el número, el 2, y tenemos la letra que es la n, 2n. Ahí se recomienda que pongamos paréntesis. 2n, que está como elevado a la 1. Con respecto a los signos, no nos olvidemos que va intercalado. Si era menos, ahora va a ser más el triple. ¿De quién? Del... Perdón. Perdón. Sería más el triple del, si acá era 1 al cubo, 1 al cuadrado, acá ¿qué va a seguir? Va a ser solo 1, porque va a ir de forma descendiente, ¿no? Va a ser 1 por, si acá decía 2 a la n elevado a la 1, acá ¿qué va a ser? Ahí va a ser 2 a la n elevado al cuadrado. Si es negativo acá, este va a ser negativo, positivo, y ahora ¿qué toca? Va a ser negativo en esta parte.
¿Negativo qué? Negativo, acá era 2 elevado a la 1. 2 elevado al cuadrado. ¿Acá qué va a ser? Va a ser 2 elevado al cubo. 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que sería 1. Menos. En la multiplicación de esto, ¿qué sería? Primero nos vamos a deshacer de los paréntesis. Como tenemos 2 a la 2n elevado a la 1, este 1 que está acá, no cambia en nada lo que está dentro del paréntesis. Entonces decir 2 a la n elevado a la 1, decir 2 a la n, sigue siendo lo mismo. Entonces empecemos por los números. 1 al cuadrado va a ser 1, 1 por 3 es 3, y 3 por 2 me va a dar 6. ¿No? Con respecto a la multiplicación de números, esto con esto es 6. Y 6 por n es 6n. Más. Ahora acá, fíjense. Primero los paréntesis. Tengo 2n al cuadrado. Es 2 por n elevado al cuadrado. Este cuadrado que está acá, lo que va a hacer es distribuirse. Entonces, ¿cómo qué se va a escribir eso? Va a ser así. 3 por 1 por 2 al cuadrado n al cuadrado. ¿Sí? En el siguiente paso vamos a terminar de hacer la multiplicación de esto. ¿Sí? Ahora nos pasamos acá. Tengo menos. Fíjense acá. 2n elevado al cubo, al igual que hemos hecho acá, ¿qué creen que va a pasar? Este cubo se va a distribuir. ¿Va a quedar como qué? Va a quedar como 2 al cubo n al cubo. Sigamos, porque no hemos terminado todavía. Nos quedan cosas pendientes como esto y esto, ¿no? Lo demás se copia. Va a quedar como 1 menos 6n más que... Primero en todo esto que está acá, primero se multiplica los números. 2 al cuadrado es 4, 4 por 1 es 4, 4 por 3 es 12. 12 por n cuadrado es 12, 12n cuadrado. Menos. En la multiplicación de acá, primero se hacen los números. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que me daría 8. 8 por n al cubo es 8n cubo. Acá ya no se puede hacer nada, así que lo único que queda hacer es marcar. Y esa sería la respuesta final. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Preguntas. A ver, ¿cómo sería este caso? Sigue siendo binomio al cubo, por si acaso. Acá tenemos negativo, esto es un binomio elevado al cubo. ¿Cómo quedaría? Este para mí es el primero y este es el segundo, ¿no? El primero, ¿a qué se tiene que elevar? Se tiene que elevar al cubo. Entonces estoy obligado a poner paréntesis. Fíjense, va a ser el primero elevado al cubo. Como es negativo, va a ser intercalado empezando por el negativo. Va a ser menos el triple, que siempre tiene que estar ese 3. Si acá era al cuadrado elevado al cubo, acá ¿qué va a ser? Va a ser a al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque está decreciendo por lo que está acá, por 2b elevado a la 1. ¿No? Este decrece y este crece. ¿Qué sigue después? Ya que era negativo, ahora me toca poner positivo 3, el 3 que siempre tiene que estar presente. Acá tengo a cuadrado al cubo, a cuadrado al cuadrado. Acá ¿qué va a hacer? Porque está decreciendo, ¿qué sería? Va a quedar como a al cuadrado elevado a ¿qué? A la 1 por 2b elevado a ¿qué?
En este caso dice 2b a la 1, pero en este caso tiene que crecer. ¿Por qué? Porque el segundo crece. Va a ser 2b elevado al cuadrado. Con respecto a los signos, menos, más. ¿Acá qué sería? Va a ser menos. ¿Menos qué? Menos el segundo elevado al... Fíjense, si acá es negativo, esto va a ser negativo, positivo, negativo. No nos olvidemos que estos tres siempre están presentes. No importa qué tengamos acá, estos tres siempre van a estar presentes. Este es el que decrece. Acá tengo a cuadrado elevado al cubo, a cuadrado al cuadrado, después a cuadrado a la 1. Es decir, el que está acá está decreciendo. El otro, el que está acá, es el que crece. Acá tenemos 2b elevado a la 1, 2b elevado al cuadrado, 2b elevado al cubo. Es decir, el que está acá está creciendo. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué hacemos acá? Potencia elevado a otra potencia se multiplica. 2 por 3, 6. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar como a la sexta menos... Primero los paréntesis. Tengo 3 por acá. A al cuadrado elevado al cuadrado. Potencia elevado a otra potencia. Se multiplica por 2b a la 1. Este 1 no afecta en nada a lo que está acá. Entonces se mantiene como 2b. Más, pasemos al siguiente. En este caso, este 3 se mantiene por potencia elevado a otra potencia, se multiplica. Va a ser a al cuadrado, porque 2 por 1 es 2. Por, ahora fíjense acá, 2b al cuadrado. Como esto es una multiplicación, porque es 2 por b, que está elevado al cuadrado, ¿qué va a pasar con la potencia que está acá? Esa potencia se va a distribuir. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como 2 al cuadrado b al cuadrado. ¿Sí? Menos. Acá lo mismo. Tengo 2b pero elevado al cubo. ¿Qué va a pasar con esta potencia? Esa potencia se distribuye. Y va a quedar como 2 al cubo b al cubo. ¿Correcto? Nos falta todavía operar. Entonces seguimos. A la sexta menos ¿qué? En la multiplicación de todo esto, ¿cómo sería? Primero se multiplican los números. 3 por 2 es 6. A cuarta por b no se puede hacer nada, así que ordenamos como está ordenado el alfabeto. Sería primero la A, después la más. La multiplicación de esto, ¿cómo sería? Primero se multiplican los números. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Con respecto a los números, tengo 12. Ahora con respecto a las letras, a cuadrado por b cuadrado no se puede hacer nada. Y se coloca como está ordenado el alfabeto. Primero va a ser a cuadrado, después viene b cuadrado. Menos. Acá 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que sería 8. Y 8 por b al cubo, directamente voy a tener que... Voy a tener 8b al cubo. Y eso sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Porque no tengo para sumar ni restar términos semejantes. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Esta clase nos estamos enfocando netamente en lo que es el binomio al cubo, por si acaso. Hemos visto las dos situaciones, cuando C es positivo y C es negativo.